poco se ha variado el tema de los horarios. Nos ha pedido ya la clase pasada, ¿no es cierto? Dimos un tema puntual y hoy la idea es tratar un poco, primero hacerles una pregunta, es decir, yo creo que hemos dado prácticamente todos los temas respecto de lo que es derecho registral, ¿eh? Por lo menos en lo que es la parte inmobiliaria, ustedes seguramente habrán tenido en el ámbito del registro público de comercio, habrá estado seguramente la secretaria del registro público de comercio, habrán visto el tema vinculado con el registro del automotor también. Creo que ha de haber estado Gustavo Faciano, que es el jefe de un registro seccional de la ciudad de Rosario. Y en lo que respecta al ámbito inmobiliario, yo creo que han tenido más o menos todos los temas. Un poco el planteo era hacer un repaso general. Ya la semana que viene he combinado con Beatriz para que ella venga y puedan ver sobre la marcha ya algo específico vinculado al tema de la matriculación en realidad, ¿no es cierto? Pero yo antes de comenzar, yo les quería hacer una pregunta. ¿Hay algún tema que ustedes, o hay alguna duda que ustedes tengan respecto de los temas que hemos dado? Estoy aquí justamente porque quiero ir un poco cerrando todo el esquema del año, ¿no es cierto? Y no quisiera que quizás a lo mejor por haber cumplido con uno u otro tema, ustedes no tengan o no hayan evacuado la duda que pueden tener. Así que, bueno, les hago la pregunta esa. Si existe algún tema en especial que ustedes quieren que tratemos, lo tratamos, y si no, le hago un pantallazo de lo que nosotros hemos dado. ¿Les parece? Díganme ustedes. No, está bueno lo del pantallazo, pero nos va a servir para el examen. Quizás faltó la clase de la semana pasada, que era la de formularios, que por el problema de conectividad no la pudo dictar el doctor Galván. Pero bueno, capaz que sea más importante repasar para el examen, no sé. Sí, el tema de los formularios, en realidad, por supuesto nos referimos a los distintos formularios que puede o que utiliza el registro en estos momentos, ¿no es cierto? Yo siempre me resistí a tener que explicar cómo es el llenado de un formulario, les digo la verdad, pero porque el formulario te va llevando en realidad en lo que vos tenés que llenar. Quizá lo mejor ahora con el tema de los formularios electrónicos, en cuanto a, no me refiero al formulario electrónico cuando vos solicitás, por ejemplo, que es la base de catastro, la que informa en realidad, porque no es la base del registro, solicitás si una persona u otra persona tiene bienes inmuebles en la provincia de Santa Fe. Ahí no hay duda porque el mismo formulario te va llevando, lo mismo que si tenés la partida y tratás de determinar quién es el propietario y cuál es el dominio que tiene, porque después de ahí vas a tener que pasar a la utilización también del formulario electrónico, pero con otro camino, con otro objetivo, que es establecer la ubicación real de lo que es el dominio de ese inmueble que te identificó primeramente la base de catastro, ya sea, ¿no es cierto?, en tomo, folio y número o en matrícula. Prácticamente la mayoría en lo que es la segunda circunscripción está digitalizado lo que es los datos de dominio, el tomo, folio y número, y tenemos también dentro de lo que es el sistema, lo que es el folio real electrónico y en consecuencia ese sistema de folio real que se materializa a través de la técnica de la matriculación. Con lo cual, cuando ustedes ubicaron en la primera etapa, a través del formulario electrónico, cuál es el dominio o la matrícula del inmueble que están ubicando, tienen que ingresar justamente
utilizando el formulario electrónico también, porque es la forma de llegar a la base del registro, obtener una copia, ¿no es cierto?, que hay una devolución online del dominio de que se trata de la matrícula. En un futuro, espero que no sea muy lejano, podemos llegar a hacer lo que en estos momentos está realizando el registro de la provincia de Córdoba, que es un autoservicio, llamémosle, porque ellos ingresan a la base de datos del registro con una seguridad informática importante y pueden acceder directamente, si alguno de ustedes tiene insomnio un día y se despierta a las 3:30 de la mañana, dice voy a consultar sobre este dominio y ingreso, bueno, y obtengo, Julia se ríe, pero tengo un amigo de Buenos Aires que es muy conocido acá en Rosario, da un especialista en lo que es el ámbito notarial, Raúl Navas, y Raúl sufre de insomnio, entonces se despierta a la madrugada y se pone en la computadora. Así que bueno, ustedes podrían hacerlo eso en cualquier horario y la única demora que ustedes tendrían no es como sucede ahora que esperan la devolución del empleado del registro que justamente les responda acompañándole ya sea la matrícula, la copia de la matrícula o del dominio de que se trate, sino que serían ustedes los que se impondrían el tiempo, digamos, de lo que tardaría en acceder y en producir una devolución automática. Por supuesto que para eso se requiere una seguridad informática muy importante, que va a tener que acompañar este sistema. Pero en el mientras tanto, tenemos esto. Ustedes hacen la solicitud dentro de lo que es el sistema de formularios electrónicos y se le produce la devolución. No hablemos ahora, porque ahora es una época crucial, en realidad, por varios motivos, ¿no es cierto? No se puede hablar inclusive de plazos normales, porque los plazos siguen suspendidos, se han suspendido ahora hasta las 24 horas del día 15 de noviembre, para todos aquellos documentos que venzan dentro del plazo de la suspensión, con lo cual se hace, yo siempre hablo de un puente desde donde comenzó a suspenderse los plazos hasta el momento en que se rehabiliten los plazos. O sea que si yo tenía una medida cautelar, por ejemplo, que faltaba para vencer 30 días, cuando se plantea el tema de la suspensión, le van a restar después de que se levanten los plazos 30 días. O sea, es muy simple el tema del cómputo, y lo aclaro porque hay muchas preguntas generalmente respecto a ese tema. En cuanto a los formularios, bueno, también la utilización, quizá a lo mejor exista una suerte, no sé si de complicación, quizá a lo mejor o de lectura, o quizás a lo mejor cuando se armó el sistema se debería haber visto más opciones respecto de los actos o no tantas opciones y dejar liberado un poco al usuario para que ubique el acto que pretende inscribir, pero cuando ustedes utilizan los formularios electrónicos se abren distintas pestañas, entre ellas las pestañas de los actos, donde se intentó consignar la mayor cantidad de actos posibles, teniendo presente de que a pesar de que estamos en la misma provincia, durante muchos años, los registros con sede en Santa Fe y con sede en Rosario se manejaron en algunas situaciones vinculadas fundamentalmente a lo que es la calificación registral de distinta forma. Es decir, no nos olvidemos de que son registros que
tienen competencia territorial diferente, que no debería tener una calificación diferente cada documento en una u otra circunscripción, pero siempre se manejaron en esencia como dos registros independientes, y bueno, un poco el planteo ya desde hace algunos años es justamente llegar a la posibilidad de que la calificación registral sea única en la provincia de Santa Fe. Una de los ejemplos que históricamente se dieron a lo largo de los años fue el dictado de la disposición técnico-registral conjunta vinculada a el tope que tenía la afectación a bien de familia en aquella oportunidad. Ahora ya no existe más un tope para afectar el bien a vivienda, ¿no es cierto? Y luego el paso siguiente que se realizó, que fue muy importante, fue el tema de la unificación de la base de inhibiciones, donde ahora en toda la provincia de Santa Fe, no importa dónde ingresó la inhibición, la traba, la anotación de la inhibición, si es en Santa Fe o Rosario, cuando ustedes piden un informe, el registro de que se trate, sea Rosario o Santa Fe, informará sobre toda la provincia. Con lo cual, eso ha traído, yo creo que en algún momento se los comenté, la posibilidad de incorporar también, no solamente las inhibiciones generales de bienes, sino también aquella comunicación que realizan los registros civiles cuando se anotan una capacidad restringida, donde el tribunal, además de oficiar al registro civil, oficia el tribunal, sí, además de oficiar al registro civil, oficia al registro de la propiedad inmueble para que se anote en la base unificada de inhibiciones. ¿Cuál fue el objetivo de esta situación? Porque ustedes dirán, bueno, está bien, pero no deja de estar en la provincia. ¿Y cómo yo hago para enterarme lo que pasa en el resto del país? Bueno, se estuvo trabajando durante varios años, no llegamos a concluirlo, pero es un comentario que se los quiero hacer porque es importante, porque el objetivo que tuvimos cuando dictamos esta disposición conjunta para que el registro en la provincia de Santa Fe pueda anotar esta situación de las capacidades restringidas, fue un planteo que se hizo desde el Consejo Federal de Registros para crear lo que era un servicio informático registral en la República Argentina, con lo cual no eran certificados registrales, es decir, no era un informe sobre la certificación registral, un escudo como es el planteo del certificado registral, sino que era mera información, con lo cual el objetivo era que exista un registro en el cual uno solicitaba la consulta, por ejemplo en Rosario, entonces automáticamente ese pedido iba a un administrador que estaba en Capital Federal y ese administrador era el que hacía la distribución en el resto de los registros, y el registro donde estuviera anotada la inhibición producía la devolución y ustedes podían obtenerla en el registro de Rosario. Eso bueno, lamentablemente no se dio por muchos motivos y se sigue trabajando justamente en esa interacción entre todas las provincias. Recordemos que la información de las provincias está dentro de las facultades no delegadas a la nación y por lo tanto lo manejan cada una de las provincias. Pero por lo menos en lo que hace a la provincia de Santa Fe existe esa base unificada que es muy importante. Respecto de los formularios, por ejemplo, relativos a los certificados o a los informes, todavía se sigue manejando el tema de los formularios que ustedes ven en el portal de la provincia de Santa Fe. Es decir, se está trabajando ahora justamente, volvimos a tener una reunión siguiente con la sectorial de informática de la provincia, donde el objetivo justamente es llegar a crear el formulario digital de manera tal de que la circulación se pueda transitar vía web.
Por supuesto que esto va a necesitar, así como lo necesita la solicitud de registral digital, va a necesitar indefectiblemente la firma digital, porque de lo contrario vamos a llegar a lo que está sucediendo ahora, donde ustedes envían la solicitud de registración digital, pero a su vez después tienen que imprimirla y presentarla acompañando el documento. Bien, otra de las cosas que yo quería recordar un poco era que ustedes tengan en claro que en la provincia de Santa Fe el 70% ustedes lo van a encontrar dentro del sistema cronológico personal. Que si bien en su mayoría, yo les diría casi el 90 y pico por ciento, 98%, está digitalizado, igualmente el 70% de ese 100% de los inmuebles que se encuentran dentro de la provincia están dentro del sistema de tomo y folio. Con lo cual, la lectura, ¿no es cierto?, en un sistema de tomo y folio no es la misma que en una matrícula. Ustedes en la matrícula van a tener todo mucho más claro, van a ver claramente cuando hay anotada una medida cautelar, y en el sistema cronológico personal, quizás a lo mejor ahora pueda resultar claro desde que se digitalizó, porque las anotaciones marginales se hicieron dentro de lo que es el folio digital, o sea que va a estar claro porque va a estar escrito a través de la computadora, pero en lo anterior, que es mucho más lo que hay en realidad, muchas veces van a encontrar una digamos, anotación en forma manuscrita. Y uno de los problemas que tenemos con el tema, porque lo van a encontrar ustedes si no lo encontraron ya, respecto del tema de los folios digitalizados, es que ustedes recuerden, creo que yo lo dije al principio del año, cuando ustedes tengan que analizar, por ejemplo, un dominio determinado de un inmueble, ese dominio podía ser parte de una compraventa con otros inmuebles. Entonces, lo que históricamente se hizo dentro del sistema cronológico personal es reproducir en forma extractada, pero reproducir en sí lo que contenía la escritura. Y si en la escritura yo les vendía a ustedes 5 inmuebles, pertenecientes al mismo departamento, o sea, Rosario, ubicados dentro de lo que es, por ejemplo, propiedad horizontal, o no, hablemos de un inmueble dentro de la propiedad lineal, bueno, entonces eso se iba a reproducir en el sistema cronológico personal. La digitalización no separó cada inmueble, o sea que ustedes cuando consultan, quizás a lo mejor el tomo, folio y el número de un inmueble determinado, quizás sea un combo, un paquete, donde de alguna manera ustedes están accediendo a un inmueble que no es el que ustedes están solicitando, pero que el registro, porque el sistema no lo permite, no pueden separar un inmueble de otro. O sea que por ahí a lo mejor la lectura, y esto es un poco para información del usuario y para que realmente sepa dónde estamos parados, ustedes van a tener que hacer quizá a lo mejor una lectura como si estuvieran pasando una y otra página hasta encontrar el inmueble que ustedes tienen. Yo les comento eso porque seguramente a lo mejor se pueden haber encontrado con que pidieron la copia o la impresión de un dominio determinado y les apareció 10 hojas cuando ustedes dijeron, no, pero 10 hojas no tiene el inmueble, tiene una o tiene dos, y bueno, es justamente el corte que tiene el sistema no ha permitido separarlos inmueble por inmueble, y bueno, ahora acá hay que ver si el software de ese sistema lo permite. A ver, yo lo que quiero que tengan en claro es esto, y lo que tienen que tener en claro porque son preguntas que por ahí se plantean en el examen. El tema vinculado, por ejemplo, con los certificados registrales. El hecho de que el certificado registral
se computa, el cómputo, ¿no es cierto?, es muy distinto, el plazo que tiene es muy distinto a lo que plantea el Código Civil. Ustedes cuando le dicen, bueno, pero en 5 días nos encontramos, ustedes empiezan a contar desde mañana, o desde las 0 hora de mañana, o desde las 24 de hoy, pero nunca desde el mismo día. En cambio, el cómputo que plantea la ley registral, la ley nacional en el artículo 24 y la ley provincial en el artículo 41, es a partir de las 0 hora. La ley dice, la nacional, a partir de las 0 hora del día de expedición. Esto ha creado algunos problemas. De hecho, Córdoba tiene una forma de computar los plazos diferente al resto del país, pero nosotros estamos dentro justamente de la interpretación que hace el resto del país, y esa frase que dice a partir de las 0 horas de la expedición, en Santa Fe, en la ley, en el 1, se ha aclarado desde el momento de expedición-presentación o presentación-expedición, como quieran leerlo. Con lo cual significa de que si yo primero lo ingreso el día de hoy, va a tener, digamos, impacto a partir de las 0 horas del día de hoy. ¿Qué significa esto? Que el escudo de protección que plantea el certificado registral corre a partir del día de hoy. Y así como corre a partir del día de hoy, va a tener que ser el cómputo que ustedes hagan. Con lo cual, si yo quisiera computar el plazo del certificado, acuérdense de los plazos, 15, 25, 30. Depende de la mayor o menor distancia que exista entre el domicilio legal del escribano y el asiento del registro. Es decir, si se trata de un certificado registral de 15 días, tenemos que hablar, por ejemplo, dentro del departamento Rosario. Está la sede del registro y está el domicilio del escribano, dentro del departamento Rosario, no de la ciudad de Rosario. Si está fuera del departamento Rosario, porque está en otro departamento, pero dentro de la provincia son 25 días. Y si está fuera de la provincia, son 30 días. Ustedes recuerden de que ese cómputo es a partir de las 0 horas, con lo cual les quería decir, si ustedes la forma de computar los plazos es como nosotros decíamos anteriormente, bueno, a ver, tengo 15 días y empiezo desde mañana, en realidad voy a decir tengo 14 días si empiezo desde mañana, porque en realidad tengo que empezar desde hoy. Los 15, 25, 30 se computa el día de hoy. ¿Y cuál es el planteo este? ¿Esto es una ficción? Sí, es una ficción. ¿Por qué lo puso la ley de esa manera? Bueno, lo consignó de esa manera los que, digamos, legislaron sobre esta ley nacional, entendieron que el escribano, el funcionario autorizante, pero fundamentalmente el escribano, no nos olvidemos que fueron 2 escribanos los que crearon la ley 17.801, interpretaron de que debía tener un plazo prudencial suficiente como para realizar todas las averiguaciones que sean necesarias sin que ninguna situación exterior impacte, modifique, agreda el asiento registral y en consecuencia el inmueble. De manera tal de que es una ficción, es una ficción. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es el juego entre el certificado registral y una medida cautelar? La medida cautelar tiene efecto, en realidad, constitutivo, porque impacta en el registro y cuando impacta produce justamente la oponibilidad a terceros. No hay nada antes de la medida cautelar. Entonces, o sea, no estamos hablando de un derecho real que nace antes de llegar a los estados del registro. Con lo cual, si impacta en el momento que impacta, impacta justamente el día y, acuérdense, la prioridad en el registro inmobiliario está dado por el número y fecha de presentación del documento. ¿Qué significa esto? Que si la medida cautelar ingresó a las 7:30 de la mañana, apenas abrió las puertas del registro, el abogado
hizo cola durante toda la madrugada y presentó la medida cautelar, y viene el escribano tranquilo a las 2:25, el escudo que plantea el certificado registral, porque la ley lo dice de esa forma, va a tener siempre prioridad con relación a la medida cautelar. ¿Es justo? ¿Es injusto? Bueno, puede discutirse toda esa historia, pero la legislación está planteada de esa manera, el juego está planteado de esa manera, y tenemos que estar atentos justamente por esa situación. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hago yo para que, porque sea ciencia cierta de que existe una maniobra que es dolosa, que puede otorgarse una escritura que no es veraz? ¿Cómo hago para detenerla? Bueno, hay herramientas para poder detener eso. Nosotros también, yo les expliqué la vez pasada, el tema de lo que son las medidas cautelares, ese plazo de 5 años que tienen las medidas cautelares, con excepción de las inhibiciones concursales y las dispuestas como consecuencia de incapacidades civiles, que requieren justamente un oficio expreso de levantamiento, pero también les hablé de la diferencia que hay entre la prohibición de innovar y la cautelar innovativa. Es decir, el efecto que produce una y otra. La prohibición de innovar, que la tenemos dentro del Código Procesal y que está también dentro del proyecto que se está tratando justamente de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, y la cautelar innovativa, que es una medida cautelar que en algunas provincias no tiene nombre, innominada. Acá la denominamos de esa manera, cautelar innovativa. Yo siempre digo, es la antesala de la medida autosatisfactiva. ¿Por qué? Porque el impacto que va a tener la cautelar innovativa justamente hace presuponer que el tribunal conoce en profundidad la situación y que evidentemente tiene las atribuciones, porque ahí sí está actuando con imperium. Es decir, ¿por qué les aclaro esto? Generalmente se habla de la solicitud de registración. Entonces digo, el escribano solicita la registración de una escritura pública, de un documento, de una compraventa, por ejemplo, bárbaro. En la autoridad administrativa solicita la registración de un documento administrativo, podría ser una donación al Estado que se puede realizar por trámite administrativo. El tribunal solicita la registración de una partición judicial o emergente de un convenio particionario donde participaron las partes y acordaron determinada adjudicación de bienes. Pero cuando el Estado impacta en el registro inmobiliario, que podría impactar también en el registro de propiedad automotor, no conozco su puesto, pero podría hacerlo también. Esto está planteado para el registro inmobiliario, lo que yo les comento. Medida, digamos, que quiebra de alguna forma porque está violentando los plazos registrales y las protecciones registrales, donde ordena la no anotación de un documento determinado o de donde ordena la no modificación registral del asiento tal cual está. Bueno, entonces ahí está actuando con imperio. Ahí no está solicitando nada el tribunal, ahí está ordenando. La medida que detiene una y esto está dirigido al registrador, porque también puede haber una medida que esté dirigida al escribano. Absténgase de escriturar. Bueno, está bien, llegó la medida. El escribano puede haber escriturado. ¿Qué va a hacer el escribano cuando llega la medida? Lo sumo lo que puede hacer, si llega con un oficial de justicia, exhibirle el protocolo y que pidan copia para acompañar el expediente. Si tiene que contestarlo, bueno, lo responderá en su oportunidad y acompañará una copia certificada del protocolo que se autorizó. Pero esto va dirigido al registro, lo que yo les comento. Entonces,
en el registro, si llega al registro esta medida, no importa si hay certificado pedido, si no hay certificado pedido, impacta y detiene toda el andamiaje registral. Entonces, ¿pero qué puede pasar? Puede decir, la medida cautelar innovativa puede decir, absténgase de registrar o no registrar escritura de transferencia. Bueno, listo, es amplio. Habla de una escritura de transferencia que puede ser compraventa, permuta, donación, ¿no es cierto? El acto es amplio. Bien, pero podría ser que diga que no se modifique la situación registral. Amplia. Entonces, de esa manera no se anotará nada y se le informará justamente al requirente, al autorizante del documento, cuál es la situación. Entonces, a diferencia de la prohibición de innovar, que la misma disposición del registro ha establecido de que se le otorga una aplicación similar o casi igual al resto de las medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que se ingresó un certificado registral y está con la protección del certificado registral e ingresa una medida de prohibición de innovar, por supuesto, ingresa luego de anotado el certificado, el escribano obviamente ni enterado puede estar de que ingresó esa anotación de prohibición de innovar, autoriza la escritura y ingresa al registro. A la prohibición de innovar se le va a dar el mismo tratamiento que a cualquier medida cautelar. ¿Qué significa esto? Que la escritura que se otorgó se va a registrar. Distinto sería que la prohibición de innovar haya ingresado primero y que luego aparezca el certificado registral. Porque en ese caso se le va a anunciar al escribano cuál es la situación respecto de la situación registral, digamos, del inmueble, en cuanto a que tiene anotado una prohibición de innovar. Entonces, la gran diferencia que ustedes van a ver respecto de la prohibición de innovar y la cautela innovativa es que esta segunda, la cautela innovativa, paraliza la rotativa registral. Dependerá después de la mayor o menor extensión que surja del oficio judicial. ¿Está? Y si hay dudas, si el registrador tiene dudas de si se trata de una medida cautelar innovativa o una prohibición de innovar porque no está muy claro en el oficio, bueno, en ese caso, entonces sí practicará una inscripción provisional y lo devolverá para que el tribunal ratifique o rectifique la decisión. Otra de las medidas cautelares. Una consulta, doctor. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Cómo andás? ¿Cómo está? Si a nosotros nos informan en el certificado que hay alguna de estas dos medidas, o lo vemos, nos surge de la matrícula, el escribano no puede otorgar el acto, o si las partes tienen conocimiento de esto, después no se va a poder registrar, o quedará ahí. Mirá, te explico. Si es una cautela innovativa, es porque hay seguramente una situación que puede rondar con lo delictivo. ¿Por qué? Porque esto se basa en un fallo ya de Capital Federal de hace muchos años, donde estableció que la apariencia registral cede frente a la posible comisión de un delito. ¿Está? La prohibición de innovar, en cambio, se utiliza más bien en la parte civil. Pero si te están diciendo que no podés modificar la situación registral, el escribano no debería autorizar una escritura. Te digo más, esto es un tema que se trató acá en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Rosario hace muchos años, y claro, ahí se vio un poco una diferencia con lo que interpretaban escribanos de Capital Federal, por ejemplo. Porque el escribano de Capital Federal decía, bueno, pero si a mí me informan en el certificado que hay una prohibición de innovar, yo hablo con las partes y las partes me requieren, las dos partes, de que yo lleve adelante la escritura pública, yo la otorgo, dijo un escribano de Capital Federal. Acá fueron un poco más previsores y dijeron, no, pero espera, estamos hablando de una situación donde está
incorporado el tribunal, es decir, no se trata en este caso de una situación donde están decidiendo las partes están decidiendo por el acto, pero el escribano está actuando, bueno, ya se trate de un funcionario público o un profesional en ejercicio de la función pública, da la fe, tiene la fe pública. Entonces, no puede decir, bueno, está bien, las partes me lo pidieron y yo lo llevo adelante. Entonces, está desconociendo por completo. Yo creo que lo conveniente sería imponerle a las partes la situación y de última, quizá a lo mejor, bueno, llegar al tribunal y verificar realmente cuál es la situación existente, ¿no es cierto? Es decir, puede suceder que a lo mejor, aunque esté anotada la prohibición de innovar, el expediente tenga quizá a lo mejor una resolución de conclusión, tenga quizá una resolución donde se hubiere llegado a un acuerdo y se ha solucionado el tema. De manera tal que a lo mejor pueden seguir adelante con la... Pero igualmente, el planteo es que la prohibición de innovar no sucede lo mismo que con el embargo. Yo el embargo puedo o cancelarlo o tomarlo a cargo. Asumo el embargo. Después hay todo un tema de qué es lo que yo tomo a cargo. Si tomo a cargo el monto que está escrito, si tomo a cargo el monto que emerge del expediente, si tomo a cargo el monto que emerge de un expediente donde hay alguna planilla que no se comunicó al registro, la ampliación, bueno, ese es un tema, pero yo puedo tomar a cargo el embargo. La anotación de litis. La anotación de litis yo no la tomo a cargo. En realidad es un reconocimiento. Se puede, una de las preguntas que por ahí hacemos, ¿usted puede vender con una anotación de litis? Y poder vender se puede, pero no es aconsejable. ¿Por qué? Porque ¿qué le está anunciando la anotación de litis? Que hay un litigio. ¿Y hay un litigio sobre qué? Y sobre la propiedad del inmueble, sobre el dominio del inmueble. Puede haber una acción de reivindicación, puede haber ahora justamente con el Código Civil, este artículo puntual que habla sobre la prescripción adquisitiva, y que se discute si es o no una medida cautelar, bueno, está anunciando de que existe un juicio respecto del tema. Es decir, hay un tercero que está demandando justamente la adquisición del bien por el transcurso del tiempo, como es el caso de la prescripción adquisitiva o uso capeón. Entonces, a ver, tomarlo a cargo no es tomarlo a cargo. Si yo quiero interpretar de que tomar conocimiento de la medida es tomarlo a cargo, y yo creo que desvirtuaría la esencia de lo que es la medida cautelar, anotación de litis. En realidad es tomar conocimiento de que hay un litigio. Mal podría yo el día de mañana, si yo adquirí un inmueble donde había una anotación de litis y yo tomé conocimiento, decir, sí, pero yo no lo sabía. Bueno, en realidad el que te vendió resultó que no era el propietario. ¿Por qué? Porque perdió frente al que le reclamaba la propiedad. ¿Está? Bueno, me fui demasiado de la pregunta, Bruno, pero creo que más o menos está. Sí, gracias. Doctor, una pregunta le quiero hacer. En el caso en el que se anota la medida de no innovar y usted dice que se le da la misma, digamos, el mismo tratamiento que las cautelares, entonces se anota, en caso que ingresara una escritura, se la anota, se la inscribe. Toma razón, no sé cómo se diría el registro. Sí. ¿Sería condicional, se anotaría, no o provisoria? O sea, ¿qué carácter tiene esa inscripción? ¿Es condicional o provisoria? Escúchame, si primero se anotó la medida y después ingresó el certificado, primero se ingresó la medida y después ingresó el certificado, y se hace la escritura se anota en forma provisoria o provisional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo están parando al escribano el certificado registrado, porque el certificado le anunció la medida. Si es a la inversa, primero ingresó el certificado, la protección lo sigue cuidando, digamos,
hasta el momento en que ingresa la escritura. Es decir, ingresó el certificado y luego de ingresar el certificado ingresa la medida cautelar y el escribano, que en principio, porque después todo cuestión de prueba, no conocía la existencia de la anotación de esa prohibición de innovar y autoriza la escritura, registralmente, esa escritura está amparada por el certificado registral. A ver, ¿qué se ha hecho? En otras provincias, en realidad se habla de prohibición de innovar directamente. Entonces, la prohibición de innovar puede tener un mayor o menor impacto. Entonces, es como que se estira la prohibición de innovar. Acá, en realidad, trataron de circunscribir la prohibición de innovar a un nombre, a una denominación y al estiramiento que yo hablaba recién, donde produce ese quiebre en la protección que produce el certificado registral, se le llama cautela innovativa. ¿Está claro? Y se utiliza fundamentalmente esta segunda, la cautela innovativa, para determinadas situaciones donde, no sé, puede haber una situación de estafa, una situación donde a lo mejor el que vendió no era el verdadero propietario, una situación de como hubo en Córdoba, hubo en Santa Fe, en la primera, en la segunda, hubo en La Plata, hubo en Capital Federal y en muchas provincias del norte. Es decir, hubo situaciones que ustedes habrán escuchado la palabra a non domino, o sea, no vende el propietario. Entonces se plantea todo un tema. Y fíjense que ahora, antes del 1051, se discutía si eso era, si podía ser validado por el tercer adquirente. Ahora el código es muy tajante en ese aspecto. Tiene que haber intervenido el propietario del inmueble. De lo contrario, no hay posibilidad de consolidación o validación respecto del acto. Entonces, si ustedes quieren frenar la situación, porque saben que hay una situación donde existe un notable perjudicado y donde puede haber una situación de estafa, por ejemplo, pues entonces es la prohibición es la cautela innovativa. Ahora, si no, la otra, eso cuando ya ustedes saben que la escritura puede haber sido otorgada o cuando el certificado ya fue presentado. Ahora, si ninguna de las dos cosas ha pasado, la prohibición de innovar es lo más atinente. Y si se está discutiendo el dominio del inmueble o la propiedad del inmueble, bueno, en ese caso es la anotación de litis. No les va a hacer un escudo la anotación de litis, pero lo va a poner al tercer. A ver, si yo voy a ustedes y les digo, miren, quiero comprar este inmueble y ustedes me averiguan y me dicen, mirá, está bárbaro, Miguel, pero el inmueble que vos querés, está todo bárbaro, pero hay un bolón que acá, es decir, hay un litigio, hay una discusión judicial y no sabemos cómo termina. Bueno, y yo les pregunto, ¿y vos qué me aconsejás? ¿Y qué van a decir ustedes? Y no, buscate otro inmueble, que acá no sabemos cómo termina. Bueno, eso es un poco lo que sucede con este tipo de medidas. Yo creo que hay que analizarlo en el caso concreto, pero por lo menos tener una idea de cómo es la mecánica en el registro y en la provincia. En lo que hace al ámbito jurisdiccional, también en la provincia de Santa Fe, la segunda parte del artículo 41 hace referencia a los certificados jurisdiccionales y administrativos. Le da un plazo de 180 días. Acá hay que hacer una suerte de, yo diría, de diferenciación, en realidad. Porque, por un lado, tenemos el plazo de 180 días, que yo les diría que prácticamente es la misma forma de protección
en el ámbito jurisdiccional que sucede en el ámbito notarial cuando se trata de una adquisición en subasta. ¿Por qué? Porque en una compraventa se realiza todo en el acto. Sí, la escritura pública es un solo instrumento, aparecen las dos partes. En cambio, en la compraventa judicial, para algunos, como teoría, otros acto procesal, otros un mix, hay un estiramiento. ¿Por qué? Porque primero está la compra en subasta, el acta, a través de la compra en subasta. La consignación de saldo de precio, la aprobación de las cuentas, la toma de posesión. Recién ahí se consolida el derecho real. En cambio, la escritura pública, esto es en el momento, está la consolidación. Porque yo le entrego la posesión en el momento en que pago el precio. Entonces, ese estiramiento lleva un tiempo determinado. Entonces, la certificación notarial en una escritura pública es la certificación jurisdiccional que plantea el martillero, delegado del tribunal, como delegado del juez. Entonces, ese plazo de 180 días, teóricamente, en ese plazo de 180 días, debería llegarse a inscribir el inmueble en cabeza del adquirente de subasta. No sucede eso. Nunca sucede eso, en realidad. Pero, como no sucede eso, se han planteado muchas situaciones de problemas, en los cuales ahora se acompaña justamente otra situación que ha sido una aclaración, digamos, judicial, pero que se aplica, que es la denominada notación preventiva de subasta, donde se le comunica al registro que el inmueble ha sido subastado, que lo ha adquirido fulano de tal, pero que eso no implica transferencia. Es decir, ¿qué sucede entonces? Que todas las situaciones posteriores a la anotación preventiva de subasta ya quedan condicionadas. ¿Por qué? Porque cuando ingresa una medida cautelar, por ejemplo, luego que se anotó preventivamente la subasta, se le va a informar de esa situación. Entonces hay un desplazamiento. O sea, tanto el certificado jurisdiccional como esta medida lo que hacen justamente es producir un desplazamiento. ¿Hacia quién? Hacia todos aquellos que llegaron tarde. Yo creo que el ejemplo se los di a ustedes respecto de subastado el inmueble. Lo que me había dicho un juez, creo que se los dije. Ahora se me escucha porque vi que decía su conexión está inestable. ¿Me están escuchando ahora? Sí, profe, ahora sí. Bien, no, porque vi en pantalla, empecé a aprender todas esas cosas yo. Tengan presente eso, ¿no es cierto? Es decir, el planteo que se produce es, hay una suerte, digamos, de desplazamiento cuando se trata de una situación puntual como esta. Es decir, yo les comentaba, un juez una vez me fue muy claro, me dijo, mira, Miguel, la subasta de un inmueble es como una botella llena de agua. Cuando vos subastaste el inmueble, derramaste todo el líquido, no hay nada dentro. Pero es lo mismo la subasta del inmueble. Entonces, todo aquel de otro tribunal, de otro juzgado que disponga un embargo sobre un inmueble que ya se subastó, cuando se anoticia, automáticamente hay un desplazamiento. Otro de los temas, bueno, eso quedó más o menos. Doctor, disculpe, ¿qué pasa si no se inscribe la subasta? Porque ahí hay un debate de qué pasa con el embargante que llega primero que el que inscribe la subasta. Bueno, hay un fallo, vea, a ver cómo explicártelo. Hay un fallo muy antiguo de un juez
de Rosario, de Distrito Tercera, no me acuerdo el apellido ahora, Hernán, bueno, no me acuerdo, que sancionó al adquirente en subasta por no haber inscrito en tiempo. Es decir, no le negó la adquisición del derecho real, ¿no es cierto? Pero lo sancionó diciendo, te vas a tener que hacer cargo de los gastos que han tenido para llegar a la traba de desembargo y a seguir adelante con todo el proceso. Pero acá el tema, en realidad, se soluciona, y volviendo a la pregunta que vos hiciste, se soluciona cuando vos anotás preventivamente la subasta, porque no tiene plazo. Esto no es una medida cautelar, no tiene caducidad. La anotación preventiva de subasta no tiene caducidad, con lo cual es algo que en realidad, así como lo dispuso el tribunal, tendría que erradicarlo el mismo tribunal. El registro no tiene facultades para eso. Con lo cual, si aparece luego de la anotación preventiva de subasta, transcurrido mucho tiempo, cuando ingresa la adquisición del bien, aparece algún embargo, a ese embargo ya se le ha noticiado que el inmueble está subastado. En realidad deberá volver al tribunal, bueno, y tratar de ver a ver qué hace. No creo que pueda hacer mucho, porque en realidad si el inmueble se subastó, hay un adquirente. Y la ley, ninguna norma, ni del derecho, ni del Código Civil, ni tampoco del Código Procesal, establecen una sanción. En realidad, es el único fallo el que conozco que lo sancionó por la negligencia de haber anotado a destiempo o haber pretendido anotar a destiempo la subasta. Esa es un poco la explicación que te puedo dar respecto de ese tema puntual. Bien. Hablamos entonces, bueno, recuerden el tema de las medidas cautelares, recuerden el tema de cómo es el juego del certificado registral. Otra cosa, cuando hablamos de los certificados registrales, ustedes recuerden que tiene que haber una unidad o identidad entre el solicitante del certificado y el autorizante del documento. ¿Está? Siempre tiene que haber, eso surge de la misma ley nacional y por supuesto de la provincial, pero hay excepciones. Hay excepciones. Una de las excepciones es porque si no el escribano no se podría ir de vacaciones jamás en la vida. Entonces, supongamos, ustedes presentan un certificado. Bueno, van a tener una escritura, van a tener que tomar una escritura dentro de 10 días, o dentro de 8 días, ¿cierto? Ahora no sé porque tenemos un atraso terrible hasta con los certificados registrales, con lo cual no podría decirles a ver cuánto plazo, pero en un tema normal, en una situación normal, en 15 días escrituramos. Ustedes le dicen al cliente, en 15 días escrituramos. Bárbaro. Resulta que a los 15 días ustedes no van a estar porque se olvidaron que tenían un viaje. Se van de viaje. Bien, ustedes dejan siempre a cargo de su registro a otro escribano. Entonces, el que va a otorgar la escritura, o el que va a autorizar, perdón, dicho, la escritura, las partes la otorgan, va a ser otro escribano, pero va a ser en el registro de usted porque es el escribano que ustedes dejan en sustitución de ustedes. Entonces, ahí no hay identidad entre el mismo escribano que solicita el certificado y el que autoriza la escritura. ¿Está? Otra excepción la tenemos con las escrituras de extraña jurisdicción. Es decir, un inmueble que está en Rosario,
¿Me están escuchando ustedes? Bien, 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 bien. No, porque veía un signo. Un inmueble que está en Rosario, resulta de que, bueno, generalmente es el adquirente el que elige el escribano para otorgar la escritura. Bueno, la otorgan en Capital Federal. La escritura la pueden otorgar en Capital Federal sin ningún problema, aunque sea un inmueble de Rosario. Bien. El que solicita el certificado tiene que tener matrícula en la provincia y, por supuesto, dentro de lo que es la jurisdicción, ¿no es cierto? O sea, en Rosario. La otorga, la presenta el certificado del escribano de acá, le remite el certificado al escribano de Capital Federal. Acuérdese que, como se trata de escribano de otra provincia, o sea, se otorga en otra provincia, son 30 días la validez, se otorga la escritura, se autoriza la escritura, y a su vez el que va a solicitar la inscripción va a ser el escribano de acá Rosario. Entonces, es otra de las excepciones, no hay identidad entre el solicitante del certificado y el autorizante del documento. Y la tercera excepción son las denominadas instrumentaciones simultáneas. Nosotros vimos, ustedes recordarán, lo que pasa es que a ustedes yo creo que les hablé sin verles la cara. Durante varias clases fue, donde la facultad todavía estaba armando el tema del Zoom, y bueno, la opción fue darlo por Facebook, y ahí aprendí a utilizar Facebook, que en mi vida me había puesto y había tenido ninguna entrada a Facebook. Bueno, aprendí, y yo ahí le expliqué, recuerdo, el tema vinculado con el tracto sucesivo, ese encadenamiento que tiene que existir entre las sucesivas adquisiciones y transmisiones y anotaciones. Y no hablamos nada más que de venta, no, anotaciones en general, es decir, la lectura que yo tengo que hacer, fundamentalmente, hablamos más que del dominio, hablemos de la matrícula. La lectura que yo tengo que hacer tiene que ser vertical, pero también tiene que ser horizontal. ¿Por qué digo vertical, horizontal? Porque son los dos rubros más importantes esos. El rubro 6, que es donde se anota todas las titularidades, las adquisiciones, transmisiones, y el rubro 7, todo el resto. Las registraciones de las aclaraciones, las aclaratorias, rectificatorias, las medidas cautelares, todo lo que no surja respecto de una escritura de adquisición del derecho real o de constitución del derecho real. ¿Está? Es decir, se anota en el rubro 7. Entonces, la lectura, cuando hablamos de tracto sucesivo, es vertical, pero también horizontal. Por eso yo, cuando se plantea, ¿no es cierto?, el tema de un examen de una matrícula, yo tengo que mirar muy bien el tema de en qué fecha, primero el asiento en el rubro 6, quién es el titular, y después saber si hubo alguna modificación respecto de esa situación. Es decir, puede suceder, y acá ya les doy ejemplos, que yo sea el propietario de un inmueble, en la matrícula ustedes me ven a mí, lo adquirí, va a consignarse la fecha, el número de presentación, el acto, una compraventa, el precio, el estado civil. Acuérdense el tema de si se trata de un inmueble que es vivienda familiar, puede ser un inmueble propio, pero vivienda familiar. Entonces, si el día de mañana yo tengo que transferir, a necesitar el asentimiento, luego el tema de la unión convencial. Y en el rubro 7, por ejemplo, supongamos que yo me dejé estar con ese inmueble. Ustedes saben que está la denominada, hace rato que se dictó, en la época en que era diputado Pierri,
se dicta la ley Pierre, así se le denominó, que es la posibilidad, algunos hablan de que es una prescripción administrativa, podría ser interpretada como prescripción administrativa, pero en realidad es una ley que dentro de determinados años le da la posibilidad a aquellos que puedan tener elementos que acrediten una posesión continua, el poder, ¿no es cierto?, invocar la aplicación de esta ley en 2 etapas. Una, el reconocimiento de la posesión, porque en realidad no es reconocimiento de tenencia, es reconocimiento de posesión. O sea, es para aquellas personas que han actuado y que siguen actuando como dueños. Y la otra etapa es la denominada consolidación. Cuando se dicta la ley esta, hace muchos años, se planteaba que después de transcurridos 10 años de inscripto el reconocimiento de la posesión, se tenía que ir por la vía de aquel artículo que hablaba de la prescripción breve. Entonces, el planteo era que yo con todo este elemento ya tenía un justo título para invocar la prescripción corta. Entonces muchos decían, bueno, pero qué locura es esta, que yo estuve poseyendo este inmueble 20 años, podría haber iniciado la prescripción larga y ya tendría el título definitivo, y ahora tengo que dar 2 pasos. Tengo que inscribir el reconocimiento de la posesión y después tengo que esperar 10 años de la inscripción para poder pedir la consolidación. Entonces se modificó la ley Pierre y se estableció que transcurridos 10 años desde la inscripción del reconocimiento de la posesión, se produce la consolidación. En la provincia de Santa Fe, esto se registra de esta manera. El reconocimiento de la posesión se registra en el rubro 7, se instrumenta, en realidad el trámite es administrativo, pero luego hay un convenio que ha hecho el Estado con los colegios de escribanos, en los cuales se otorga, se autoriza una escritura pública que contiene todo el trámite administrativo. En esencia, lo que accede al registro es la escritura pública. Se anota el rubro 7 y cuando transcurre 10 años desde la inscripción, se otorga otra escritura pública donde se acredita, justamente con la información del registro y demás, la consolidación y se acredita los 10 años de esa inscripción. Es decir, se discutió bastante de tema, si esto tenía que ser automático o no. En esencia, la ley pretendía que sea automático, pero digamos, la registración y el impacto y el surgimiento del asiento registral es siempre a través de uno de los 2 principios que ustedes van a ver. Yo lo hablé la vez pasada, que era el tema vinculado a lo referido a las rectificaciones de asiento o inexactitudes registrales. ¿Sí? Hay 2 principios que están en juego siempre, que es la presencia documental y la homogeneidad documental. En el caso que yo les explico, es necesaria justamente la presencia documental. Entonces, tiene que ser un instrumento suficiente. Se entendió que debían, justamente, hay toda una suerte, digamos, de solidaridad respecto de los costos de las escrituras públicas, pero se anota el reconocimiento de la posesión en el rubro 7 y la consolidación en el rubro 6. ¿Alguien habló? Sí, en este caso equivaldría o podría ser similar a un justo título, como si fuese una prescripción breve, en la inscripción del reconocimiento de la posesión. Claro, justamente, ¿quién sos, Martín? Sí, pero no se me tilda hacia... Está bien, no importa. No importa. Quería saber quién me estaba hablando. Mirá, Martín, es lo que yo te dije antes. O sea, la ley en principio no decía nada. Entonces vos tenías que recurrir a la prescripción breve invocando como justo título, porque la ley lo planteaba, un justo título
Y entonces muchos dijeron, pero escúchame, ¿cómo puede ser? Estuve 20 años poseyendo el inmueble, recurro a la ley Pierri, obtengo el reconocimiento de posesión, inscribo y ahora tengo que esperar 10 años más desde la inscripción para lograr la consolidación. Una locura total. Entonces, prácticamente se aplicó la primera parte. En Provincia de Buenos Aires es impresionante la cantidad de situaciones que se han dado. Y justamente el otro día me comentaban, no me acuerdo de qué provincia era, no sé si era Misiones, creo que era Misiones, que estaba preocupada la directora porque se iban a presentar trámites vinculados a la ley Pierri, y en Buenos Aires, nosotros tuvimos acá en Santa Fe una buena cantidad, pero en Buenos Aires fue el furor, de la primera época me refiero, antes de la modificación, y claro, después digamos, el adquirente, el poseedor decía, bueno, pero yo tengo que esperar 10 años, esto es una locura. Entonces hubo toda una instancia de planteo hasta que se modificó la ley Pierri y efectivamente se estableció la consolidación. Pero sí, en realidad, en la ley en primer momento, un poco lo que vos dijiste, Martín, era el planteo de que era tenida como justo título, en realidad. Pero ¿para qué llegar a una prescripción breve si ya con el transcurso no tenías que hacer ningún trámite ahora? En realidad, no tenés que hacer trámite, tenés que dejar transcurrir 10 años desde que se inscribió el reconocimiento de la posesión. Este es el criterio correcto, no porque lo diga yo, tuve bastante, digamos, incidencia en que un poco se comprendiera esto, pero en el país, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, y esto yo lo hablé con el director de La Plata en su momento, hace muchos años, yo le dije, ustedes han equivocado la forma de registrar esto, porque ellos registraron, y creo que todavía lo siguen registrando, el reconocimiento de la posesión en el rubro titularidades. Fíjense qué problema que trajo esto, que mucha gente, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar estas cosas entre nosotros. A ver, todos fuimos estudiantes de Derecho, tenemos una forma de hablar determinada. Cuando nos ponemos a hablar con alguien que no es abogado, enseguida nos dicen, vos sos abogado, porque se dan cuenta, y nosotros entendemos nuestra forma de pensar y podemos saber más o menos, eso no importa, pero nos entendemos y comprendemos el tema. La gente común no entiende nada de esto. Ustedes imagínense, le habían entregado una escritura pública a una persona donde para ellos eran propietarios ya, y en realidad eran nada más y ni nada menos que el reconocimiento de la posesión, y se fueron a los bancos a pedir un crédito, y el banco le dijo, no, ustedes no son propietarios, discúlpenme, sí, pero fíjense lo que dice el registro, está anotado en el rubro titularidades, pero ustedes no son propietarios. Entonces, hubo todo un planteo, aún así, creo que no lo modificaron, pero el criterio correcto es el que yo les comento a ustedes. Más o menos está respondido. Espera. ¿Está respondido más o menos la pregunta, Martín? Sí, ¿te escucha ahí? Sí, te escucho. Bárbaro. Se me tildó y no puedo ni desactivar el audio ahora. Esto parece una sesión espiritista, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, acuérdense del tema del tracto sucesivo, tracto abreviado, es decir, los supuestos de tracto abreviado. Nosotros decíamos que las instrumentaciones simultáneas, que es el cuarto supuesto de tracto abreviado, que es el único supuesto notarial, porque los supuestos anteriores, los 3 anteriores, son de origen mortis causa. Este último, instrumentaciones simultáneas, es la excepción también, justamente, al principio de que tiene que haber identidad entre quien solicita el certificado y quien autoriza el documento. Ustedes preguntarán por qué. Porque en las instrumentaciones simultáneas pueden intervenir funcionarios diferentes.
Entonces, yo realizo la primera venta y ustedes el mismo día realizan la venta simultánea. O sea, a ver, el titular registral le vende a Juan y el mismo día Juan le vende a Pedro. Muchos cuando interpretaron instrumentaciones simultáneas dijeron en el mismo acto. Puede darse en el mismo acto, pero en esencia en el mismo acto es imposible, porque si yo soy el comprador, cuando estoy firmando una escritura no puedo estar firmando la otra al mismo tiempo. O sea, en el mismo momento no suceden las cosas, sucede el mismo día. Ahora, ¿cómo es el tema de los certificados registrales? ¿Cómo es el tema de la protección? Porque ahí está el tema, justamente. ¿Cómo protejo yo? Entonces, yo soy escribano del primer acto, solicito los certificados registrales. Entonces, si yo no dijera nada en el certificado registral y el registro no publicitaría nada, yo estaría protegiendo nada más que mi acto, o sea, el que yo autorizo. Juan le vende a Pedro, punto. Ahora, si yo intervengo en los dos actos, yo en el certificado registral voy a manifestar que se va a realizar una instrumentación simultánea, entonces solicito certificados completos, como se les llama, acreditación de dominio, medidas cautelares y gravámenes e inhibición por el titular registral. Y libre inhibición por el adquirente en la primera escritura, transmitente en la segunda. De esa manera, con la forma que lo estoy pidiendo, el registro va a producir el asiento correspondiente para que se anuncie a los terceros justamente de esa instrumentación simultánea y de la protección, porque ahí sí estoy protegiendo los dos actos. Yo no puedo pedir certificados completos, íntegros, por el adquirente en la primera escritura y transmitente en la segunda, porque todavía no tiene registrado el inmueble a su nombre. ¿Ok? Es libre disposición entonces, saber si está o no inhibido. ¿Qué pasa si intervienen dos funciones diferentes? Y esta es la excepción, la tercera excepción de la que hablamos antes. Si intervienen dos funciones diferentes. Si se hablan, porque puede ser que no se hablen. Si se hablan, no hay problema. El mismo día, el escribano A presenta el formulario completo y el escribano B presenta el libre inhibición. Y hacen la relación entre ellos en los certificados para que el registro lo publicite, ¿no es cierto? Y a su vez va a surgir luego de las escrituras públicas. Ahora, ¿qué pasa si no se hablan? Si no se hablan, ¿qué ha sucedido? ¿Piden los certificados completos los dos o no? Si no se hablan, la única forma es pedir los certificados completos los dos, pero el que autoriza la escritura simultánea va a tener que aclarar, para que el registro tome conocimiento, de que se trata de una escritura simultánea de fulanito de tal, ¿no es cierto? Es decir, tiene que hacer la relación. ¿Para qué? Porque eso hace la seguridad jurídica. Poner en conocimiento de los terceros de la situación que se está gestando. Eso es fundamental. Y algo que es muy importante es justamente, y que tiene que ver con el tracto sucesivo, o sea, tiene que devengarse la escritura simultánea de la anterior. Tiene que haber una secuencia. Los simultáneos, doctor, sí. ¿Los simultáneos está relacionado a que sea en el mismo día? Sí. Si es día diferente, no hay simultaneidad. No hay simultaneidad. Hay una teoría que la ha planteado Beatriz Massey en uno de sus libros, que habla del tracto sucesivo, que hace referencia a las instrumentaciones sucesivas. A ver, utilizar
el mismo certificado en la misma fecha, el mismo certificado de la misma fecha en días diferentes. ¿Está? Ahora, el tema es el siguiente. Primero que eso debería ser anunciado para que los terceros estén en conocimiento de que va a haber una instrumentación no simultánea, pero sucesiva. Pero hay otro tema. El plazo de cobertura de la escritura simultánea va a ser mucho menor que el plazo que tiene la primera escritura. ¿Está? El objetivo en realidad, ¿por qué se habla de instrumentación simultánea? Se habla de instrumentación simultánea para que en verdad la protección sea integral para las dos escrituras que se otorguen. Eduardo, ¿vos eras de Córdoba? Así es, sí. En Córdoba tienen una forma diferente de computar el tema de los certificados registrales, en realidad. Ellos hacen jugar el plazo de protección independientemente del plazo de cobertura para la autorización del documento. Eso lo vas a tener que ver si vas a ejercer allá, porque es diferente. Es decir, una cosa es cuando vos presentás el certificado, entonces a partir de ese momento se plantea el tema de la protección, y luego a partir del momento en que te entregan el certificado, que te hacen de la devolución del certificado, empieza a correr el plazo para el cual vos podés otorgar el acto. Ajá, lo voy a tener muy en cuenta, pero lo voy a tener en cuenta para estudiarlo, para fijarme, no para ejercer la profesión, pero para fijarme en esta diferencia que usted está marcando. Cuando yo tenga la publicidad, porque todavía no la tengo, yo les comenté a ustedes que yo estoy a cargo del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados. Ya llevamos varias reuniones realizándolas, y el otro día subió una al Facebook, una convocatoria de esa. Claro, puede ser que habló la doctora Macei sobre afectación a vivienda. Bueno, hemos creado, se los comento en realidad, hemos creado un grupo de WhatsApp del Instituto de Derecho Registral y hacemos toda la publicidad. Pero yo lo que voy a hacer, voy a subir al Facebook, porque yo no sé si hay alguno de ustedes que integra ahora el WhatsApp ese, pero lo pueden integrar el día de mañana, no hay ningún problema. Lo que pasa es que van a tener que ponerse en contacto con la coordinadora del instituto para que ella los incorpore. Pero yo le voy a comunicar, porque tengo programado ya para el día 19 de noviembre una reunión sobre el tema vinculado con la modernización de la registración inmobiliaria en Argentina, y bueno, quizás a lo mejor podamos ahí interactuar con el tema vinculado, por ejemplo, una forma de registración que tiene Córdoba, que es muy importante, muy interesante, y las últimas, digamos, avances que ha tenido, que seguramente le van a resultar de interés. Así que se lo voy a hacer llegar al Facebook, al grupo del notariado, para que ustedes puedan, si tienen tiempo, puedan asistir. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, decime, dale. Yo tengo un par de dudas anotadas. A ver, dale. Una que tengo es respecto a la permuta de rango. ¿Qué querés saber? Lo que quería saber es si cuando acuerdan esa permuta queda ligado al monto, intereses y cláusulas al que estaba ligado el del rango permutante. Porque viste y debería estar ligado, porque la permuta lo que plantea justamente es una identidad en cuanto al tema como estaba planteado originariamente. De lo contrario, hay una modificación.
mi duda había surgido porque cuando hay rangos intermedios, los titulares de esos derechos tienen que aprobar esa permuta de rango. Entonces yo digo, ¿para qué van a aprobar? Tienen que aprobarla. El monto va a ser lo mismo. Por eso era Es que si no la aprueban, no va a haber posibilidad de hacer la permuta. Claro. La tienen que aprobar. Otra duda era sobre cuando está anotado como provisional, Sí, ¿empieza a cumplir efectos? Por ejemplo, Sí, yo anoto una inhibición y está como provisional porque no se sabe si es inhibición general o si, perdón, tiene un embargo. Y no se está en claro qué bien está embargado. Queda como provisional. lo vas a tener inhibido a la persona, la vas a tener inhibida por el plazo de la inscripción provisional. Perfecto. Y otra consulta más. Es una estupidez igual. Cuando se toma a cargo un embargo, en estos casos, ¿necesito la aprobación del deudor? Del embargante. Mira, a ver, una cosa desde el punto de vista registral y otra cosa desde el punto de vista procesal. Registralmente, la forma que digamos que han accedido las escrituras públicas que han accedido al registro tomando esta mecánica no se le ha notificado al acreedor porque lo más factible, y esto es público y notorio, de que el acreedor nunca te dé el consentimiento hasta que no te actualice la planilla hasta el último monto. Y este es un tema en realidad, porque es acá justamente donde está el gran problema con esta palabra asumir el embargo o tomar a cargo el embargo. En nuestro país, ¿no es cierto? Y en España pasa exactamente lo mismo, no hay un concepto de lo que debe entenderse por embargo. Entonces, si yo no tengo un concepto claro de lo que es el embargo, mal puedo decir hasta cuánto asumo el embargo, porque lo que se discute es si el embargo es el monto que está anotado en el registro o si el embargo es, en esencia, lo que surge de la planilla. Si yo soy coherente con lo que yo he dicho siempre, en el sentido de que el embargo impacta cuando se anota, el embargo debería ser el monto que se haya anotado. A ver, entonces yo digo y respondo, tomo a cargo el embargo por el monto inscripto. ¿Me entendés? Pero los tribunales tampoco son muy, digamos, han seguido el mismo camino. Es decir, hay algunos que han entendido, porque hablando de Córdoba, por ejemplo, Moisés Panés, durante muchos años, mientras estuvo en el Supremo Tribunal de Córdoba, él entendía que hacía la oponidad del monto inscripto, por lo tanto, se tomaba a cargo el monto que estuviera publicitado. Si no, ¿para qué se publicitaba? ¿Viste? Ahora, tenemos acá también tribunales que han dicho no, en Rosario me refiero. Es decir, hay que ver cuánto es el monto que surge del expediente. Y por otro lado, tenemos también otro tema vinculado hay un fallo, que es el fallo Sertoc, que es un fallo muy antiguo del año 2001, que produjo todo un quiebre entre lo que es la interpretación de la asunción del embargo en materia civil con relación a la materia comercial. En materia comercial sigue estando vigente el límite del monto inscripto, que es el Banco Río de la Plata, el fallo plenario, mientras que el fallo Sertoc, que se refiere o sea, se pusieron de acuerdo todas las cámaras civiles, había participado Kipper, Alterín y otros más, donde dijeron que no se limitaba con manifestar el monto inscripto y fue demasiado extenso la interpretación que se hizo, porque se dijo que podía llegar a asumir hasta las consecuencias emergentes del expediente, con lo cual si hay, por ejemplo, una sanción pecuniaria a alguno de los abogados, entonces la pregunta es, ¿también debería asumirla? O sea, es un poco el juego que hay entre lo que es, fíjate, cómo actúa el escribano, cómo registra el registro inmobiliario
y qué deciden los tribunales. Es todo un tema eso en realidad. Pero está bien que lo preguntes, porque yo no me acuerdo si lo había explicado a eso en realidad, ¿no? Sí, creería que bien. Bueno, luego no hay problemas. ¿Vieron recursos ustedes? Sí, con Sí. Galván. Bien. Bueno, en general, a ver, déjenme ver, a ver si. Acuérdense del tema, por ejemplo, bueno, cuando hablamos eso lo vimos bastante extenso, creo, el tema de los documentos registrables, ¿eh? El artículo 4 es muy claro en cuanto a cuáles son los documentos que acceden al registro. En el tema, por ejemplo, a ver, de los conjuntos inmobiliarios, se han dictado instrucción de servicio y disposiciones que establecen la registración como propiedad horizontal especial, con lo cual un conjunto inmobiliario que ahora se constituye como tal, se va a aplicar la mecánica de la registración de la propiedad horizontal. Entonces van a encontrar una matrícula 0, que es la referida al sometimiento al régimen de la propiedad horizontal especial, y las submatrículas, que es referente a las unidades funcionales. El tema, y que no está resuelto en el país, porque no está resuelto en el país, hay provincias que todavía no han tomado ningún tipo de determinación, ni han llegado a los registros situaciones de aclaración respecto a este tema, es el tema, por ejemplo, de los conjuntos inmobiliarios que se han constituido con otro marco jurídico diferente, dominio y condominio, dominio y servidumbres cruzadas, dominio, condominio y una sociedad administradora, donde, bueno, se discute. Esto fue motivo de una discusión en las jornadas últimas nacionales de derecho civil, donde se discutió si se trataba de una adecuación estructural o si se trataba de una adecuación meramente funcional. Hay provincias que han dictado leyes, por ejemplo, provincia de Buenos Aires o Chaco también, donde aprobaron por leyes provinciales. Ustedes dirán inconstitucional, y sí, puede ser que sea inconstitucional, pero lo aprobaron, y la mayoría, por ejemplo, de los country en provincia de Buenos Aires estaban bajo el régimen de la propiedad horizontal, y por supuesto, estando ya dentro de un régimen de la propiedad horizontal, es mucho más simple pasar a lo que es propiedad horizontal especial. Es decir, hay todo un tema de discusión, hay muchas conferencias que se están dando, muchos cursos que se están dando respecto de esto, pero nadie tiene la bola mágica y quizás hay una postura extrema también que se ha dicho: deroguen el 2075, la última parte, y que los conjuntos inmobiliarios sigan actuando como tales. Pero hay un problema fundamentalmente, que los que no están sometidos al régimen de la propiedad horizontal especial o propiedad horizontal, llamémosle a los que lo admitieron, no tienen la protección de la efectividad de las expensas. El cobro por expensa, ustedes recuerden, la propiedad horizontal es por la vía ejecutiva, y en realidad el resto de los conjuntos inmobiliarios que no están dentro del marco de la propiedad horizontal, al no tener la protección de la vía ejecutiva, tienen un problema con aquellos que son permanentes deudores y morosos, ¿no es cierto? Y otro de los problemas que también, y ya con esto si quieren termino, otro de los problemas es una resolución de la IGJ de Nación que estableció un plazo primero de 180 días, luego de 360 días, para
adecuación de los conjuntos inmobiliarios que no están sometidos al régimen de la propiedad horizontal especial, pero que están inscritos como sociedades anónimas o asociaciones civiles con forma de sociedades anónimas, donde de alguna forma lo está, digamos, obligando prácticamente a tener que adecuar. Y este es un gran problema por el tema de las voluntades, porque acá lo que se discute fundamentalmente es qué sucede si no se reúnen todas las voluntades, qué sucede si a algunos no les interesa ese acomodamiento, esa adecuación, porque le implicas costos y no los tienen en cuenta para tenerlo ahora, o no les interesa en sí, ¿no es cierto? Bueno, esto es un tema ese. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Si no, yo lo daría por terminada y no sé, a lo mejor la semana que viene yo creo que va a venir Beatriz Macei a cerrar un poco con el tema de la matriculación, pero bueno, ustedes dirán. ¿No hay preguntas? Por mi parte, no. ¿Se entendió todo? Yo tengo una consulta práctica, que no sé si ya la dijeron porque se me tildó. A ver, decime. Respecto a los plazos, Sí. el cómputo de los plazos de los certificados registrales. Sí. Es a partir de las 0 horas de la expedición. De la presentación. Bueno, ¿y la expedición coincide con la presentación? Porque a lo mejor nosotros los presentamos hoy y lo expide el registro en 10 días y tenemos 5. No sé si me... Bueno, te voy a explicar algo. Te voy a explicar sin pandemia y con pandemia. Bueno, sin pandemia, o sea, sin problemas. Sí, el registro en este momento estaba trabajando con el plazo de 48 horas, es decir, que el certificado urgente era expedido dentro de las 48 horas, con lo cual vos tenías tiempo suficiente para autorizar la escritura. Claro, ¿Okay? 13 días. Si no, el plazo era de 5 días. Ahora, con pandemia, todos los plazos están suspendidos, con lo cual vos ingresás, pero están abiertas las puertas del registro para darle ingreso a los documentos, con lo cual vos ingresás el certificado hoy, se te toma el primer día, que es el día de presentación, ¿ok? Y después vos tenés que hacer un puente hasta que te lo entregan. ¿Puede ser que tarde 2 o 3 semanas? Sí, puede ser que tarde 2 o 3 semanas. Es una barbaridad, pero puede ser. Bueno, el segundo día, escucha lo que te digo, el segundo día tuyo, en realidad, va a ser cuando se disponga el levantamiento del plazo de la suspensión, con lo cual vos podrías, hasta que no se levanten la suspensión, podrías dilatar la escritura pública, pero en esencia los escribanos lo que quieren es tener el certificado para poder otorgar la escritura. ¿Ok? Claro. Y otra consulta. ¿Se entendió lo que dije? ¿Otra consulta puede ser? Sí, dale, preguntá. Respecto a la ley Pierri. Sí. ¿La presentación tiene que ser letrada o puede ir el particular? Y en su caso, ¿qué debe presentar para demostrar la posesión? No, escucha, la ley Pierri, no. Eso lo dije. La ley Pierri, el trámite es ante, yo creo que la Secretaría de Desarrollo Social, creo que se denomina. Es todo un trámite administrativo, pero después ese expediente administrativo se vuelca en una escritura pública y la escritura pública es la que llega al registro. Bien, gracias. No, pues se me había cortado, tuve muchos problemas hoy. No, pero está bien, no hay problema. Si tienen alguna pregunta, háganla, no hay ningún problema. Yo estoy acá, así que no hay drama. Le hago la última consulta, perdón. El tema de las inscripciones mediante actuaciones administrativas. Yo trabajo para una comuna y justo estábamos con dudas con respecto a eso porque encontramos una ordenanza en el libro
de una supuesta donación que le hacen a la comuna, pero nunca encontramos la donación.